Bien, nada, buenos días. Hoy vamos a iniciar con nuestro tema de dinámica de fluido. ¿Se acuerdan que la última vez trabajamos los ejercicios de la estática de fluido? Ahora vamos a comenzar con la dinámica de fluido. En esta parte de la dinámica de fluido tenemos lo que es un fluido ideal y la ecuación de continuidad. También hay un experimento de Torricelli que vamos a ver. Ya para después, para mañana, vamos a ver lo que es vamos a ver lo que es la ecuación de Bernoulli. Entonces, voy a comenzar a presentar el material. Bien, aquí tenemos, miren ahí, dinámica de fluido. Entonces, primero, hay que ver qué es esto de fluido ideal. Los fluidos ideales son los que vamos a trabajar en esta parte de mecánica de fluido. Entonces, un fluido ideal, primero, es un fluido que es incomprensible. ¿Qué significa incomprensible? Que la densidad se mantiene en todo el trayecto del movimiento. Recuerden que como estamos trabajando con dinámica de fluido, esto tiene que ver con movimiento. Antes, cuando era estática de fluido, estábamos trabajando con fluidos, pero sin movimiento, como en el principio de Pascal, el principio de Arquímedes, ¿verdad? Entonces, esto de la densidad, lo que quiere decir es lo tan viscoso que es el fluido. Primero, los fluidos se mueven en capas, o sea, aquí tengo una partícula moviéndose así, otra partícula del fluido moviéndose así, y así. Así es que se mueven los fluidos. Donde esas capas que ustedes ven ahí son paralelas, que no se unen. Entonces, mientras más paralelas están estas capas, menos denso es el fluido, o mejor dicho, menos viscoso es el fluido. Ahora, cuando esas capas se juntan o se pegan, ahí nosotros podemos hablar de fricción del fluido. Entonces, la viscosidad es mayor y por eso es que se vuelve más denso. Aquí lo explica. El fluido, para que sea ideal, tiene que ser lo menos viscoso posible y la densidad tiene que mantenerse. O sea, si es agua que está corriendo, yo no puedo ahora hablar de aceite, tiene que ser la misma agua. O sea, el fluido, para que sea un fluido ideal, tiene que ser un fluido con la misma densidad. Y luego también está lo de la velocidad. La velocidad tiene que mantenerse en un mismo punto igual, para que sea un fluido ideal. Tiene que mantenerse igual, en un mismo punto. O sea que en este punto la velocidad tiene que mantenerse ahí. Eso es lo que es un fluido ideal. El agua, el aire, muchos gases que son fluidos ideales, y muchos líquidos también. Hay otros líquidos como el aceite que no es un fluido ideal porque el aceite es muy viscoso. Entonces, ahora, con relación a ecuación de continuidad, primero tenemos que ver de que en una situación donde hay un cambio de volumen, las láminas o la forma como se mueve el fluido se va a mantener igual. La única diferencia es que aquí las láminas van a estar más pegaditas aquí adentro que aquí. O sea, aquí las láminas van a estar más separadas y aquí las láminas van a estar más pegaditas. Entonces, según la fórmula del caudal, que es igual a área por velocidad, mira, esta es la fórmula del caudal. El caudal viene siendo el movimiento del fluido. Y esto nosotros lo podemos comparar con un río. Yo tengo un río así, donde hay una parte angosta, aquí, esta es la parte angosta. Y esta es la parte ancha del río.
Entonces, según el caudal, que es área por velocidad, según el caudal, la velocidad aquí es mayor que aquí. O sea, donde las láminas están más pegaditas, la velocidad es mayor que cuando las láminas están más separadas. Y eso lo podemos comparar en esta imagen. En esta imagen, esto es una presa donde aquí es más ancho que aquí. Entonces aquí el agua fluye con mayor rapidez y aquí ya tiene menor rapidez. Eso también lo podemos ver nosotros. Entonces eso es lo que se llama caudal, el movimiento del fluido en ese espacio. Ese viene siendo el caudal. Y el caudal es área por velocidad. Entonces, la ecuación de continuidad ¿cómo se dice? Se hace por medio de esa ecuación del caudal, porque el caudal dice que el caudal es constante en todo el trayecto. O sea, cuando dice caudal constante, no está diciendo que tiene una mayor velocidad, no. El caudal constante significa que aquí, como la velocidad es mayor que aquí, el área es menor que aquí. Entonces, ahí se compensan las dos. La velocidad que está a aumento aquí, el área aquí es menor. Y cuando la velocidad aquí disminuye, el área se hace mayor. Entonces, eso es lo que quiere decir constante, que el caudal se mantiene en todo el trayecto. Y de ahí es que viene la ecuación de continuidad, que dice lo siguiente. El caudal al principio, que viene siendo aquí, el caudal al principio, o sea, aquí, en este espacio angosto, es igual al caudal aquí, en la parte ancha. Míralo. Este es caudal 1 y este es caudal 2. Entonces, a esta es que se le llama ecuación de continuidad, porque se conserva tanto aquí como aquí. Esa es la primera ecuación de conservación de la velocidad y el área para el caudal. Aquí yo puedo encontrar esta velocidad si yo despejo esto, puedo encontrar esta si yo despejo esto, y así, ¿verdad? Uno lo va encontrando, nosotros lo vamos a encontrar despacio. En los esperen, te van a ver. En los ejercicios que vamos a hacer para la próxima semana va a ser así. Ok. Esta es el caudal. Ahora vamos a ver el experimento de Torricelli. Miren, aquí esto explica muy bien el asunto del caudal. La boquilla de la manguera tiene un área grande y cuando le ponemos el dedo, el área la volvemos pequeña. ¿Y qué significa eso? Que en el área grande la velocidad es menor que en el área grande. La velocidad es menor que en el área grande. ¿Verdad? Entonces, significa que aquí es mayor la velocidad. Y por eso es que nosotros podemos cambiar esa velocidad al agua y por eso el caudal. ¿Vieron? Okay, pero yo no quiero ver esto. Quiero ver dónde está este. Este es el experimento de Torricelli, que luego saca su teorema. Torricelli tiene dos envases y le hace un orificio a cada uno. El primer envase está destapado y él se da cuenta que la presión
atmosférica aquí arriba es igual a la presión de aquí abajo. La presión con que sale el agua. Porque recuerden, área grandota por velocidad 1 igual a área pequeña, que es el hoyito que está aquí, por velocidad 2. Esa es la ecuación de continuidad. ¿Verdad? Entonces, esta presión es igual a esta cuando el envase está destapado, porque la misma presión que hace la presión atmosférica aquí para que el agua baje es la misma presión aquí. Entonces, Torricelli lo que hizo fue que se dio cuenta que la velocidad de salida de aquí del agua es igual, depende solamente de la gravedad y la altura. O sea, la altura, si yo pongo el orificio aquí, la presión del agua, el caudal va a ser, la velocidad del caudal aquí va a ser menor que aquí abajo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos menos agua, hay menos presión, hay menos, aquí tenemos menos agua, significa que la presión de arriba, ¿verdad? Aquí va a ser, la velocidad aquí va a ser diferente a esta velocidad de aquí abajo. Eso se puede hacer experimentalmente con un poste, ¿verdad? Uno le hace dos hoyitos, uno arriba y uno abajo, y uno se va a dar cuenta que el hoyito de abajo es el que sale más rápido, Entonces, Torricelli lo que dijo fue que esto va a depender solamente de la altura y de la gravedad. Por eso es que cuando el orificio, esta parte de aquí arriba está abierto, nosotros decimos que esto está cayendo, esa agua está cayendo por gravedad. ¿Verdad? Pero cuando tapamos el envase, la presión de aquí adentro es diferente a esta presión. La presión de aquí afuera es la misma presión atmosférica. Y la presión de aquí adentro es la presión que tenga esto aquí. Que yo puedo hacer lo siguiente, puedo comparar. Si la presión aquí adentro es menor que la de aquí afuera, si yo lo sustituyo aquí, esto va a ser negativo. Y esto lo que va a hacer es que le va a restar a la velocidad. Entonces, eso significa que puede hacer que este orificio que está aquí no bote agua. ¿Por qué? Porque si ustedes tapan el envase y le hacen un hoyito, posiblemente no salga agua. ¿Qué ustedes van a hacer? Ustedes lo que van a hacer es que van a hinchar un poquito más el hoyito para que bote agua. Y eso es porque la presión de aquí adentro es mucho menor a la presión de aquí afuera. Entonces, esa presión de aquí afuera no deja que el agua salga. Ahora, cuando el agua sale, eso significa que esta presión aumentó un poquito más y cuando le resta esto, no lo vuelve cero, porque solamente lo vuelve cero si esto es igual a esto. Ahora, este principio es el que usan las jeringas, las jeringuillas. Las jeringuillas usan este principio, el de Torricelli. O sea, yo lleno una jeringuilla de agua o de líquido. ¿Por qué el líquido no sale? O porque la presión aquí adentro es mucho menor a la presión atmosférica de aquí afuera. Por eso el líquido no sale. Lo anula. Ahora bien, si yo le aplico una fuerza aquí, si yo aplico una fuerza aquí, ¿qué ocurre con la presión aquí? Aumenta. Recuerden, si yo le aplico una fuerza, la presión aumenta. Y si esta presión aumenta, puede llegar a ser mayor a la presión de afuera. ¿Y qué ocurre con la jeringa? Bota el líquido. Entonces, ese principio, este teorema de Torricelli, las jeringas están hechas con relación a ese teorema de Torricelli, donde la presión aquí adentro se anula con la de afuera y por eso no sale el líquido. Y cuando yo aplico una fuerza aquí, esta presión crece
y se vuelve mayor a la presión atmosférica y sale líquido. Ese es el principio, el teorema de Torricelli. Entonces, ahí, eso se puede hacer experimental, claro, se puede hacer experimental. No tengo la forma como hacerlo, pero eso se hace en el laboratorio. Y esto depende de eso. Esta velocidad con que salga el agua aquí depende de las presiones, tanto aquí adentro como aquí afuera. ¿Verdad? Ya nosotros haremos un ejercicio con eso. Vamos a ver. Pregunta con relación a esto. Vamos a ver. Pregunta con relación a esto. Si la tienen.